Elizabeth Montoya de Sarria, conocida como la Monita Retrechera, fue una intermediaria entre el Partido Liberal y los capos que financiaron la campaña presidencial del 1994. Este escándalo se conoce como el Proceso 8000. Elizabeth nació en un barrio de clase media en Armenia en 1949. Allí vivió su niñez y gran parte de la adolescencia. Creció sin muchas comodidades. De hecho, mientras estudiaba debía trabajar con su mamá en un puesto de comidas que administraban la plaza de mercado de la ciudad. Incluso no terminó sus estudios, cuando apenas tenía 14 años de edad. En 1963, con unos cuantos dólares en la maleta, se embarcó a Miami. Luego vivió en la isla de Puerto Rico, donde se casó con un arquitecto llamado Ernesto Leiva, de quien se divorciaría en 1983 en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Su ingreso a ese país fue legal, pues aparecía en los archivos de la isla, que en ese momento era un estado libre asociado de Norteamérica. Allá empezó a tener empresas de distintas índoles como joyerías, agencias de viajes y ventas de telas. En 1981, aún casada con el arquitecto, contrajo matrimonio en Las Vegas con Jesús Amado Sarria, alias Chucho, un ex oficial de la policía colombiana del que se enamoró. Juntos vieron prosperar rápidamente los negocios y empezaron a acumular fortunas, o eso era lo que hacía creer a sus más cercanos. La realidad es que desde 1980, Elizabeth aparece en los archivos del FBI por posesión de cocaína. En su expediente figura un arresto efectuado el 4 de abril de 1986 por posesión de narcóticos. También aparece un oficio en donde se advierte que dichos cargos fueron retirados mediante una figura jurídica denominada colaboración con la justicia. La Monita también poseía condominios en Aruba y Colombia, prestaba dinero a toda clase de comerciantes y entregaba jugosas contribuciones mensuales a políticos prometedores. Había montado una red de empresas para lavar dineros del narcotráfico con mafiosos colombianos, entre ellos el Cartel de Cali. Así se había dado el lujo de formar una colección de más de 300 zapatos y de vestir de las más importantes marcas de Milán y París, además de las cientos de joyas de oro, esmeraldas y diamantes. En la década de los 90, la pareja había adquirido grandes haciendas en el Valle del Cauca y en la Sabana de Bogotá, apartamentos exclusivos en la capital colombiana y hasta un hotel 5 estrellas en la isla de San Andrés y Providencia. En la ciudad de Tuluá tuvo su primer criadero de paso fino Lady D, uno de los más costosos del país. Luego tuvo otro en una finca en Cota, Cundinamarca, con ejemplares de las mejores razas. Elizabeth era un amante del lujo. Su closet era un ajuar de las mejores casas de modas del mundo y sus fincas criaderos de caballos de paso fino. Su vida siempre fue así, llena de excentricidades. Una vez hallaron muerto a su caballo preferido y lo mandó a enterrar en la cancha de fútbol de una de sus haciendas con una silla de montar que tenía incrustaciones en oro y diamantes. También les daba dinero a algunos jueces de exposiciones equinas para que sus caballos quedaran campeones. Alguna vez, cuenta una ex empleada, cogió varios ejemplares de unas famosas familias de caballistas paisas, les puso sus sellos y los presentó como propios. Las armas eran otra de sus atracciones. En su casa de Miami, por ejemplo, siempre tenía a mano una escopeta calibre 12, pistola Smith Wesson 9 mm y varias carabinas calibre 22. En Colombia, cargaba siempre una pistola Pietro Baretta 9 mm. Sus excentricidades quizás nunca hubieran salido a la luz si no hubiera sido por el proceso judicial más controvertido en la historia de Colombia contra un presidente de la República, que ella protagonizó. Quizás también le hubiera evitado la muerte temprana. En 1994, Elizabeth y su esposo Sarria cobraron notoriedad al relucir unas grabaciones dadas a conocer por el periodista Alberto Giraldo, entre la Monita Retrechera y el entonces candidato a la presidencia de Colombia, Ernesto Samper, y su tesorero de campaña, Santiago Medina. Por estas grabaciones, Elizabeth fue incluida en el Proceso 8000, investigación que buscaba velar las relaciones entre Samper y los capos del Cartel de Cali. Después de la revelación de las grabaciones el 8 de agosto de 1995, Elizabeth fue conocida por el país entero como la Monita Retrechera y su vida pasó a ser pública. La grabación había tenido lugar en 1994, con Samper estaba en campaña presidencial y se disputaba la segunda vuelta electoral con Andrés Pastrana. De esas grabaciones, destapó las alianzas que el político liberal con capos que financiaron su campaña presidencial, un proceso judicial que se conoce como Proceso 8000.
En su momento, el ya presidente negó incluso que la conocía, pero eso fue el principio de una novela de corrupción que marcó la historia del país. El primero en caer fue su jefe de campaña, Fernando Botero Sea, y ya preso, Botero empezó a colaborar con la justicia. En 1996 sacó a luz una fotografía donde aparecía Ernesto Samper con Elizabeth Montoya y Jesús Arria. Pero fue el tesorero de la campaña presidencial, Santiago Medina, quien reveló que Elizabeth conseguía financiación para Samper. Incluso manejaba donaciones de multinacionales como Interbank y la Philip Morris. Como pruebas existía un fax de la donación de $100,000 hecha por el capo Nelson Urrego y otra de $10,000 donados por la misma Elizabeth. Medina incluso aseguró que los mismos hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, habían hecho aportes y que la monita retrechera quería colaborar con la justicia. Para entonces, sus nexos con el narcotráfico eran cada vez más evidentes. Así, las autoridades confiscaron todos sus bienes y fue entonces cuando llegó su muerte. La tarde del 31 de enero de 1996, como hacía varios meses, siguiendo una costumbre de años de realizar ritos de santería, la monita retrechera llegó a un edificio al norte de Bogotá donde se encontraría con dos jóvenes cubanos expertos en brujería, para que la protegieran. Tenía 46 años de edad y llegó sola, pero unos lugartenientes irrumpieron en el apartamento y dispararon 13 balas de una subametralladora cuando corría a esconderse, que acabaron con la vida de la monita. Le dieron de baja 7 meses después de las declaraciones de Medina y un mes después del arresto de su esposo Sarria por enriquecimiento ilícito y narcotráfico. En su momento se pensó que fue un complot entre capos y miembros del Partido Liberal para ocultar las financiaciones ilegales de Samper, pero el liquidado Departamento de Administración de Seguridad mostró otra versión. Según sus investigaciones, el autor intelectual del crimen fue el capo Orlando Sánchez Cristancho, alias el hombre del overol, y el motivo, un robo o liberarse de una deuda de $11 millones. Para ello, se había aliado con el ex policía Guillermo Pérez, otros empresarios y hasta funcionarios del gobierno. Una juez luego desestimó las razones del crimen y resurgió la hipótesis del complot. Hasta hoy no hay certeza de qué fue lo que ocurrió, pero Elizabeth nunca testificó. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.